¿Me escuchan, jóvenes? Gracias, Kevin. Bueno, vamos a continuar con nuestra temática. Como un complemento al tema anterior, donde veíamos pues la información, tema sobre la información, vamos a ver qué es un sistema informático corporativo. Nos interesa este tema. ¿Qué es un sistema informático corporativo? Bueno, primero recordémonos que un sistema informático en general es un sistema capaz de producir información para otros sistemas. Información que resulta indispensable muchas veces y a veces útil para los propósitos de esos otros sistemas. Eso es lo que es en general, pues, un sistema informático, un sistema capaz de producir información dirigida a otros sistemas. Ahora, ¿qué es un sistema informático corporativo? Bueno, pues es un sistema informático, pero se diferencia esta clase de sistema informático en que tiene como entorno inmediato una corporación, ya sea una empresa, una institución de gobierno o una ONG. Por supuesto, la información que produce un sistema informático corporativo es útil para la corporación. Y podríamos decir que alguna información es indispensable. Así es que un sistema informático corporativo no es más que un sistema informático, pero la información está dirigido a un entorno que se llama corporación. Antes de entrarle al tema del sistema informático corporativo, vamos a ver, a definir qué es información, qué es informática y vamos a hacer una comparación entre dato e información. Entonces hemos dicho ya, que un sistema informático es un sistema capaz de producir información para otros sistemas. Información que resulta indispensable, algunas veces solo es útil, ¿verdad?, para los propósitos de esos otros sistemas a quienes va dirigida la información. Este es el concepto, pues, general de sistema informático. Tenemos aquí una figurita, ¿verdad?, donde está representado, pues, el sistema informático recibe información y genera información, donde hay otros sistemas que la van a recibir, normalmente, pues, como un servicio. Un servicio del sistema informático. Esta definición pues se aplica a cualquier clase de sistema. Yo he puesto aquí dos ejemplos de un sistema informático biológico a nivel celular. Entonces, las células se comunican mensajes entre sí por medio de señales químicas. Estas señales pues toman la forma de proteínas y otros tipos de moléculas. Ahí vemos en la primera parte de esta figura, vemos, ¿verdad?, cómo las células pues se comunican entre sí ocupando un canal que es el flujo sanguíneo, mediante el cual pues se envían mensajes. Eran mensajes, como digo,
en forma de proteínas eh, que al final pues son señales de tipo químico, electroquímico diría. Entonces el flujo sanguíneo, esta célula se quiere comunicar con esta, bueno, así a la manera que hacemos nosotros en Internet, así las células, ¿verdad? Se envían mensajes unas a otras a través del flujo sanguíneo o directamente, como en el recuadro del medio, directamente célula con célula, como lo están haciendo acá. E incluso hay información, eh, hay mensajes, ¿verdad?, que se comunican entre ellas, eh, más bien que se comunican de manera retroactiva, retroalimentativa, como en la figura de la derecha, pues, ¿verdad?, donde información sale de la célula y entra a la misma célula en una manera eh, retroalimentativa. Entonces, noten la similitud de este sistema informático, ¿verdad?, donde se puede comunicar a través de un canal general de comunicación. Noten la similitud con las formas de comunicación de los seres humanos. También los seres humanos podemos hablar de enviarnos mensajes directamente, ¿verdad? Un mensaje, un ser humano enfrente del otro. O podemos, ¿verdad? Las células se pueden generar información para retroalimentarse, que sería, pues, con propósitos de control. Y lo mismo los seres humanos, también podemos eh, retroalimentarnos de la misma información que generamos para generar todavía más información o para controlar alguna conducta. Así que un sistema, los humanos, un sistema humanos entre humanos, los humanos se comunican mensajes por medio del habla, escritura, imágenes, gestos faciales, lenguaje corporal y un sinfín de maneras. Los humanos, pues, son los animales que tienen la mayor diversidad de formas de comunicación y eso lo distingue de los demás animales. Por lo menos hasta donde sabemos hoy, no sabemos mucho de la forma de intercomunicación de las plantas, de los animales. No es que tenga solo poquitas formas de comunicación, pero como se ve a nivel micro, ¿verdad? El comportamiento en cuanto a comunicación entre células, pues es bien semejante al del ser humano, dicho al revés, más bien habría que decirlo al revés, ¿verdad? El, la intercomunicación entre seres humanos es bien parecido a, a la forma natural, ¿verdad?, que se da en las células. Los seres humanos han inventado formas de comunicarse desde señales de humo hasta, pues, Internet hoy en día. Que nos quede claro entonces que el concepto de sistema informático es un concepto general, ¿verdad? No es solo lo relacionado con computación, con corporaciones. Por eso es que yo quiero distinguir sistema informático de sistema informático corporativo, así como tenemos sistema informático humano o sistema informático biológico. Propiedades de la información desde la perspectiva de la ingeniería informática. Esto ya lo habíamos visto. Lo he puesto aquí de nuevo para tener presente estos conceptos en lo que vamos a hablar más adelante. En ingeniería informática el concepto de información es bastante claro, porque lo define a través de
las propiedades que debe tener el mensaje o el contenido del mensaje. Y esto está alineado con el concepto pues, de información que tenemos a nivel de la TGS. La perspectiva de la ingeniería informática pues, es una perspectiva humana. Está limitado a esa perspectiva humana. ¿Por qué? Porque en los sistemas informáticos corporativos lo que tratamos es sistemas hombre-máquina, comunicación entre máquinas y seres humanos o viceversa. Estos sistemas hombre-máquina se diseñan y construyen para generar información para consumo humano. O sea, nuestros sistemas, lo que nosotros hacemos, la información que producen es para consumo humano. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Un mensaje es o contiene información si solo si tiene las siguientes propiedades. Y hablábamos de claridad o inteligibilidad, semántica o significado, novedad, vigencia, o sea, oportunidad, veracidad y valor. Claridad se refiere a que el mensaje debe ser de fácil comprensión para el receptor y que carezca de ambigüedad. Es semántica, quiere decir que el mensaje tenga algún significado para el receptor, que básicamente debe referirse a objetos conocidos por el receptor. Novedad, decíamos, el mensaje debe ser nuevo. Y en ese sentido, incrementa el conocimiento, afecta el comportamiento del receptor. Vigencia o oportunidad. El mensaje debe llegar a su destino oportunamente, conforme a la intención de la fuente. O sea, la fuente pone la intención. ¿Verdad? Y verá de que le llegue, o sea, se preocupará de que el mensaje llegue de manera oportuna. Que tenga vigencia, pues, cuando llegue al destinatario. Veracidad, ya vimos, se refiere a que el mensaje debe ser verdadero, lo que implica que la fuente es confiable para el receptor, porque fíjense, el receptor, ¿cómo juzga uno si un mensaje es verdadero o no? A nosotros nos dicen, bueno, eh, nos dicen en los libros tradicionales de, de historia de la inventiva humana, ¿verdad? Que fulano de tal inventó el teléfono o inventó la luz, ¿verdad? Y nosotros lo damos por hecho, por verdad, porque confiamos en la fuente. Ahora comenzamos a desconfiar de la fuente cuando vemos que en otros ámbitos, como en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿verdad? Los libros dicen de otro modo. Ahí los libros dicen que fueron soviéticos quienes inventaron la luz, y la electricidad, el teléfono. Rara vez coinciden en el inventor de que sea alguien eh, común, ¿verdad? Pero allá pues eh, son otros personajes, grandes personajes, si uno los estudia, ahí ve que fueron grandes físicos, grandes ingenieros. Entonces, ¿en quién confiamos aquí? Pero normalmente, pues la veracidad tiene implicada que la fuente es confiable para el receptor. Si alguien cree lo que dice un partido político o un líder político, vea los mensajes que si los da por, por veraces, los mensajes que dice, bueno, puede ser mentira, pero si la gente cree, ¿verdad? Tiene confianza,
Él lo va a dar por verdadero. O sea, depende del receptor. Claro, también depende del emisor, ¿verdad? El emisor puede mentir o decir la verdad. Pero más que todo depende del receptor. Si confía, pues nos dicen que el virus, coronavirus, eh, se originó en los murciélagos o en alguna parte de China. Bueno, es cuestión de nosotros, ¿verdad? De pensar que es información o no. Si confiamos en el emisor, entonces será información. Para cada quien, el que no confíe, no será información, porque no tiene veracidad. Y el valor. El mensaje tiene alguna utilidad tangible para el receptor. Valor en el sentido pues de que me sirva de algo, ¿verdad? A mí de nada me sirve que me digan, por ejemplo, que hay un, bueno, que los insectos tienen muchas proteínas beneficiosas para la nutrición humana. No, no tiene ningún valor para mí. Pero para otros sí, ¿verdad? Los que están tratando de lidiar con el hambre en el mundo, pues están viendo en los insectos una posible alternativa de nutrición. Y en muchos países, pues, están comiendo insectos, ¿verdad? Fritos, asados, y curiosamente los encuentran deliciosos. Lo cual no es de extrañar, ¿verdad? Eh, si nosotros comemos camarones, por ejemplo, pues se parece mucho a los insectos, ¿verdad? Un insecto acuático, pero nos comemos los camarones, nos comemos las conchas y que antes de comerlas, eh, pues, verificamos de que estén vivas, porque nos las comemos vivas, las masacramos vivas con los dientes. Forma rara, ¿verdad? Que para nosotros es común, para otros, en otros lados del mundo pueden decir, ah, qué asqueroso. Bueno, ahí pues depende del valor, ¿verdad? Para cada quien. ¿Cómo se ve, pues, eh, aquí he puesto, he reproducido las propiedades de la información, cuando es información, propiedades del mensaje, de su contenido, ¿verdad? Y dos observaciones sobre esto. Porque acordémonos, esta es la perspectiva de la ingeniería informática. Entonces, el mensaje, el que un mensaje sea o no información depende totalmente del receptor. El emisor solo pone la intención. Eso hemos de tenerlo claro como ingenieros informáticos que hacemos sistemas informáticos corporativos, que de aquí en adelante le voy a llamar sistemas informáticos nada más. Ya sabemos que se trata de sistemas informáticos corporativos, ¿verdad? Pero nosotros cuando los diseñamos tenemos que buscar de que estas propiedades de los mensajes, los reportes que producimos, pues tengan estas características, claridad, ¿verdad? Que tenga significado, o sea, pensando en el receptor, no en nosotros, sino en el receptor. Entonces nuestra intención es de que tenga todo esto, ¿verdad? Y ojalá que lo tenga. Es feo encontrarse con un sistema informático que nos conduce a alguna página, a algún menú y no explica, ¿verdad? Nada, no se entiende para qué es esto, para qué es lo otro. Bueno, entonces no tiene claridad. Y otra observación es que existe claramente la posibilidad de que un mismo mensaje sea juzgado como información por algunos receptores y por otros no.
¿verdad? Eso depende. Si yo ya conozco sobre lo que habla el mensaje, pues no tendrá novedad. Pero otros quizás no lo conozcan. Entonces, sí tiene novedad. Les pongo aquí unos ejemplos. Mira, suponte que está el mensaje. Un mensaje dice tierra naranja. Tierra naranja. Pues para mí ese mensaje no contiene información, creo que para nadie, porque carece de claridad y de semántica. Yo no le encuentro esto significado y si trato de encontrarlo voy a arribar a significados ambiguos, ni mucho menos claridad. No tiene claridad. Se lee perfectamente, tierra naranja. Pero, ¿cuál es cuál es la información que contiene ese mensaje? Entonces no es claro, no tiene semántica. Segundo ejemplo, 100 años de soledad. Si usted recuerda, ¿verdad?, la novela de García Márquez, hay un personaje que se llama José Arcadio Buendía. Este personaje, después de haber estado encerrado largo tiempo en un cuarto, el solito, ¿verdad?, salió triunfante de ese cuarto y le reveló a su familia que había hecho un gran descubrimiento. Familia, les anuncio que he descubierto que la Tierra es redonda como una naranja. Naturalmente, este mensaje enojó a Úrsula, la esposa de Arcadio, de José Arcadio, porque eso no tenía ninguna información para nadie. Era claro, la Tierra es redonda como una naranja. Bueno, es claro, tiene significado, es veraz, pero carece de novedad y por lo tanto de valor y de vigencia. Pero el pobre José Arcadio, para él sí, ¿verdad? Porque él no lo sabía y había descubierto eso durante su encierro. Veamos un tercer ejemplo. El mensaje, el próximo lunes se reiniciarán las clases presenciales en la FIA. Supongamos que yo les digo ese mensaje ahorita, ¿verdad? El próximo lunes se reiniciarán las clases presenciales en la facultad. Este mensaje, si yo se lo diera, tendría todos los atributos de la información siempre y cuando lo consideremos veraz, por confiar en la fuente. Yo creo que ustedes confiarían en mí si yo les dijera eso, ¿verdad? El próximo lunes se reiniciarán las clases. Entonces, sí, ¿verdad? Este mensaje tendría claridad, tendría semántica, novedad, vigencia, porque lo estoy diciendo antes, ¿verdad? Tendría veracidad, pues, porque ustedes confían en mí y valor, porque, bueno, algunas decisiones eh, valiosas habrán de tomar ustedes, prepararse, en el caso de que así fuera, pues, para esa esa otra forma de recibir las clases. Y un cuarto ejemplo, el mensaje, la pandemia de coronavirus es el inicio del apocalipsis. Bueno, este mensaje de una u otra forma, pues lo he visto varias veces, ¿verdad? En varios lugares, de que se interpreta la pandemia como el principio del apocalipsis. Ahora, está claro, sí, tiene semántica, sí, todos sabemos lo que es apocalipsis, todos sabemos que es una pandemia, todos sabemos que es coronavirus, todos sabemos que es el inicio de algo que está relacionado a cosas que conocemos. ¿Es novedad? Pues sí,
Digamos que para la mayoría sí, ¿verdad? Porque esto tiene vigencia. Sí, ¿verdad? Porque podemos prepararnos para el tal apocalipsis. ¿Tiene veracidad? Ajá, aquí está el problema. Veracidad. ¿Tiene veracidad o no tiene veracidad? Bueno, eso va a depender de tu confianza, de la confianza de cada quien en la fuente del mensaje. Si este viene de, de, de un patriarca, de una iglesia, de esas grandes iglesias, pues me atrevería a afirmar que va a tener veracidad y la cuestión es que ha habido anuncios así antes, ¿verdad? Y hasta la gente, miles se han suicidado por, por afirmaciones de este tipo. Porque el mensaje para ellos ha tenido veracidad, han creído en ese líder religioso, ¿verdad? Entonces tienen confianza en la fuente y actúan acordemente. Entonces resulta que para ellos tiene valor, valor por cuanto se pueden preparar, ¿verdad? Ya sea construyendo búnkers en el patio de su casa para protegerse o pues orando para que no les vaya tan mal en el apocalipsis. ¿Sí? Entonces, vea, tenemos 4 ejemplos aquí de distintas formas de mensaje y así podemos interpretar un listado. ¿Por qué el Departamento de Recursos Humanos genera un listado quincenal de pagos, una planilla de pagos para la corporación? La gerencia de finanzas lo toma y lo ocupa para pagar esos salarios. Pero claro, ¿verdad? El listado es un mensaje grande, pequeño, depende cuántos empleados hay, pero hay confianza en la fuente. Se supone que eso es, supone, ¿verdad? Que si viene del Departamento de Recursos Humanos, pues entonces ahí están descontadas las inasistencias, están agregados las bonificaciones, como debe ser, según las reglas que haya, y paga. Entonces, lo que los sistemas informáticos corporativos producen debe tener estas cualidades y debemos de preocuparnos por eso. Veamos el concepto de informática. Informática. Mire que aquí he puesto con ICA, con otro colorcito para que nos recordemos de esta cuestión. De la informática podemos decir, es la ciencia de la información. También esto ya lo había dicho antes. Informática es una ciencia. No significa información automática y tampoco es sinónimo de computación. Pues a veces cuando nos preguntan, ¿qué estudias vos? Ya, yo estudio informática. Dicen, no, pues no está estudiando informática, está estudiando ingeniería informática. Porque informática es otra cosa. ¿De dónde proviene este vocabulario, este vocablo etimológicamente? Viene del latín informatio, que significa idea, forma o concepto, y del sufijo griego ica, que significa ciencia de o relativo a. Mire, ica. Todos los vocablos, casi todos, no todos, pero casi todos los vocablos que se refieren a ciencia de o conocimiento relativo a tal cosa,
terminan en ICA. Aquí les he puesto unos ejemplos. Mira, aritmética, ahí está ICA, ciencia de los números. Estética, relativo a la percepción sensorial. Ética, relativo a los hábitos sociales. Física, ciencia de la naturaleza. Lógica, relativo a la razón. Genética, ciencia de la herencia, herencia biológica. Química, ciencia de la materia y la energía. Matemática, ciencia de las proporciones de lo abstracto. O sea, lo abstracto como los números, como las, eh, las figuras geométricas. Entonces, pero ciencia, porque terminan en ICA. ¿Sí? Entonces, informática no es la excepción. Informática es es una ciencia. Y ya no digamos que significa información automática, ni que es lo mismo que computación, porque a pesar de que lo encontramos en miles de documentos así definidos, pero no es una definición correcta. Históricamente, ¿de dónde se deriva el término? Mire, la primera vez que se utilizó fue en Francia. ¿Verdad? Allí, pues en francés se llama informatique. Informatique. El sufijo este ica del español en francés es ike, o como se pronuncia, ic, informatique, allá por 1952. Ahí fue un poco intrascendente. Fue en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se popularizó. Ahí se llamaba Informatik. Otra vez el TIC, el IC, ¿verdad? Pero ahora con K. ICA, IC en francés, IC en ruso. Informatik con K. Y tomó gran popularidad en la URSS porque realmente en la URSS fue donde podemos decir que se vio como una ciencia la informática. Surgió de una preocupación creciente de la comunidad científica de la URSS al ver que el conocimiento, la información científica pública, o sea, esa que vemos en revistas científicas, estaba creciendo exponencialmente. Como quien dice, cada año era el doble del año anterior. Y ese comportamiento exponencial conduce a cantidades inmanejables de información. Y la investigación científica está basada en la información que proveen descubrimientos previos. Como se dice, ¿verdad? De toda pregunta, de cada pregunta que contesta la ciencia, surgen 10 preguntas más. ¿Verdad? Entonces, comienza la ciencia a querer resolver estas nuevas preguntas, pero basándose en los conocimientos ya acumulados por la ciencia. Entonces, ese crecimiento exponencial preocupaba a la URSS. ¿Verdad? Y entonces se pensó en una ciencia
de la información, en la informática. Ahí tiene su verdadero origen, el término informática, informatique. Ya se creó pues entonces una, una sociedad que viera, imagínense en esa época, ya por 1950, en la década de los 50, después de 1952, en esa década se consideraba que ya la cantidad de información científica era inmanejable. Mire ahora, ¿qué se diría? Así de esa época para hoy, eh, la cantidad de información científica es inconmensurable y el acceso a ella, pues, eh, cuando yo busco algo así como, eh, digamos, information science, en inglés no hay el término, sí hay el término informatics. En inglés las palabras terminan en el sufijo en inglés es ICS, X, informatics, arithmetics, aesthetics, ethics, physics y así sucesivamente. Generics, bueno, chemistry se aparta, ¿verdad? En inglés es chemistry. Bueno, también dicen chemics, mathematics, es X en inglés, ¿verdad? Pero entonces tenemos este problema. De tal modo, pues, que este origen de la informática como ciencia, vemos que toma la información con énfasis en el contexto humano, puesto que nace una preocupación de la proliferación de la información científica y eso es solo para humanos, ¿verdad? Entonces está orientada exclusivamente al, al contexto humano. Y si uno lee, ¿verdad? Digamos, como dije anteriormente, eh, Information Systems, y busco en Internet, bueno, me salen millones de documentos, ¿verdad? O sea, información hay de sobra. Todavía persiste el problema, pero de este millones de documentos, ¿cuáles son relevantes? Quisiera los 10 más relevantes para el propósito de mi investigación. Y en ese sentido, pues hay ciertos avances. Hay un área de la ciencia de la computación que se llama Information Retrieval Systems, que por cierto me gusta a mí muchísimo, en donde pues la idea principal es extraer información relevante para una consulta hecha en lenguaje natural. Extraerla de, un, de una base de documentos. Por lo tanto, la informática tiene que ver mucho con bibliotecología, ¿verdad? Que las bibliotecas son, las bibliotecas estas físicas son pues colecciones de documentos de distinta índole, ¿sí? Que sirven de base pues para investigaciones. Entonces, ¿qué estudia la informática? La información en un contexto humano y también estudia los procesos pertinentes. Cualquier proceso que se considere pertinente, proceso en cuanto a información, como generación de información, descubrimiento de información, almacenamiento de la información y recuperación de la información, o sea, la, el encuentro del documento que yo ando buscando.
o de los documentos que yo necesito, que es lo que llamamos relevancia en esta área de la ciencia de la computación, que se llama extracción de información, information retrieval. Ahora, la informática como ciencia tiene algo que debemos de conocer porque como ingenieros de informáticos deberíamos de estar alineados con la informática, especialmente con la premisa fundamental de la informática como ciencia y la misión social y objetivo a largo plazo de la informática. Estas dos cosas, la premisa fundamental de la informática y la misión social y objetivo a largo plazo. A largo plazo. Veamos cuál es la premisa fundamental con la que digo el ingeniero informático debería adoptar como propia, por ser pues, una profesión que genera información, que tiene que ver mucho con la información, aunque solo sea información corporativa. Dice la premisa fundamental, la eficiencia y efectividad de los procesos de información humanos. ¿Cuáles son los procesos de información humana? Solución de problemas, toma de decisiones, aprendizaje y fijación de propósitos. Esos cuatro considero yo que son los principales procesos de información humana. Solución de problemas, toma de decisiones, aprendizaje y fijación de propósitos. Entonces, la premisa fundamental de la informática dice la eficiencia y la efectividad de los procesos de información humanos puede mejorarse significativamente a través de la formalización de estos procesos y su gradual delegación a máquinas procesadoras de símbolos queremos decir datos, palabras, imágenes, sonidos, cualquier forma simbólica de información. Repitiendo, esta premisa fundamental que digo yo, el ingeniero informático debe de adoptarlo, esa premisa debe de adoptarla como propia porque está en el área de la informática. A pesar de que es en la parte práctica de la informática, una parte práctica de la informática, como es la bibliotecología también, ¿verdad? Entonces, pero como parte de la informática, en la parte práctica debe adoptar este principio. La eficiencia y efectividad de los procesos de información humanos puede mejorarse significativamente a través de la formalización de estos procesos y su gradual delegación a máquinas procesadoras de símbolos. O sea que la solución que ve, ¿verdad?, la informática, ya como premisa, ¿sí?, de que la eficiencia y la efectividad de estos procesos de solución de problemas, de toma de decisiones, de aprendizaje, de fijación de propósitos, se puede mejorar delegando gradualmente estos procesos a máquinas procesadoras de símbolos, o sea, computadoras, pues, ¿verdad? Ajá, y esto lo dice en los años 1950. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Precisamente eso, delegando a las máquinas poco a poco estos procesos. Las máquinas ya solucionan problemas, las máquinas ya prueban teoremas, las máquinas están llegando al punto de tomar decisiones, las máquinas aprenden. Todavía, ¿verdad? No, falta bastante como para decir, bueno, también la fijación de propósitos. Normalmente los propósitos todavía depende de nosotros los humanos,
Pero la informática busca eso, delegar estos procesos a las máquinas. Delegar. Y aquí hay otro concepto. Puede mejorarse a través de la formalización. ¿Y qué significa formalización? Significa modelar estos procesos de solución de problemas. Como ustedes tienen el método Simplex, por ejemplo, ¿verdad? Ya es un método formalizado. O sea, ¿cómo lo formalizamos? Construyendo modelos de esos procesos, ya sea matemáticos, algorítmicos, lógicos. Y ya dije, ¿verdad? Delegar significa lograr que las máquinas realicen estos procesos con base en los modelos que creamos. O sea que la informática dice, creemos modelos de solución de problemas, creemos modelos de toma de decisiones, creemos modelos de aprendizaje y modelos de fijación de propósito. Y con estos modelos, ¿verdad? Delegamos, busquemos cómo delegar a máquinas que realicen, o sea, computadoras, ¿verdad? Que realicen estos procesos. Y eso es pensar desde sistemas. Ahí está implícito pensar en sistemas y pensar desde sistemas. Esa es la premisa fundamental de la informática. Y la misión social que se fija la informática y objetivo a largo plazo, que es otro aspecto de la informática que como ingenieros informáticos debemos adoptar, debemos apoyar y pensar en esa misión cuando estamos eh, diseñando, creando nuestros sistemas informáticos. ¿Cuál es la misión social que se propone la informática? Investigar sobre sistemas de procesamiento de información que aumenten la capacidad mental del ser humano. Fíjese, la capacidad mental. O sea que no estamos pensando por la premisa de que vamos a dejar de pensar, sino que vamos a ocupar nuestra mente para cosas más grandes todavía, más allá de esos procesos que son mecanizables, que esos procesos mentales que por premisa, ¿verdad? Son delegables a máquinas. Y entonces nosotros, nuestras mentes se dediquen a, con base a estos procesos mecanizados, eh, en sinergia con nuestra mente, seamos capaces, más capaces de crear, de discernir, de razonar. Entonces, investigar sobre sistemas de procesamiento de información que aumenten la capacidad mental del ser humano. Yo creo que eh, viendo la historia, ¿verdad? Vemos de que sí, la capacidad mental nuestra ha aumentado terriblemente en los últimos 50 años, en los últimos eh, 70 años, digamos. La capacidad mental del ser humano ha crecido más que en los millones de historia de años que tiene antes de los años 40. Toda la historia. En estos 70 años se ha incrementado muchísimo más. Y gran rol ha tenido en este incremento la informática. Investigar sobre sistemas de procesamiento de información que aumenten la capacidad mental del ser humano
y el nivel de propósito de sus actividades. ¿Qué quiere decir que aumentar el nivel de propósito? Quiere decir resolver, estar en capacidad de resolver problemas más complejos y fijarse propósitos más ambiciosos, cada vez más ambiciosos. Y lo mismo podemos decir, pues, de los niveles de propósito, la capacidad mental ha aumentado. Ahora, los niveles de propósito, igual, ¿verdad? Cada vez nos fijamos como humanidad propósitos eh, más ambiciosos. ¿A qué he querido yo demostrar esto? Mire, allá por los años 60, en los años 50, finales de la década de los 50, el propósito ambicioso del ser humano era llegar a la luna. ¿Sí? Bueno, llegó a la luna en los años 60, a principios de la década de los 60. ¿Cuál fue la siguiente? Bueno, pero ahí no terminó todo, porque es que la característica del ser humano es que logra una cosa y dice, bueno, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más logramos? Entonces se plantea propósitos más ambiciosos que esto, ya se realizó. Entonces ahora, Marte. Visitemos Marte. Todavía está por realizarse esa, ese propósito, no solo de visitar Marte, sino de colonizarlo como lugar alternativo para la humanidad en caso de que ocurriera algo que amenazara la existencia humana sobre este planeta Tierra. ¿Verdad? Entonces el ser humano está previendo lo que en 1960 era inconcebible, sino que hasta la Luna, pues ahora se concibe, no solo llevar a seres humanos a Marte, ya se llevaron robots, máquinas, ¿verdad? Pero bueno, hay que llevar un ser humano y después de eso también colonizar Marte en caso pues, de que haya que salvarse ya de una destrucción total del planeta Tierra. Ya tener el plan B, colonizar Marte. Ya está bastante avanzado este proyecto, este propósito. Se está trabajando mucho, pero ahora ya no solo Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que Estados Unidos, Rusia, China, la India, Israel, Europa, están trabajando por eso. Pero no se ha terminado de realizar ese cuando ya estamos pensando en que otra alternativa más a largo plazo podría ser la identificación de exoplanetas, o sea, planetas semejantes a la Tierra, con condiciones semejantes a la Tierra, que deben de existir ya sea en la Vía Láctea o en otras galaxias, pero hay que identificarlos porque algún día vamos a llegar por lo menos a un exoplaneta que esté en la Vía Láctea. Fíjense que, no sé si ustedes se han dado cuenta, si saben de que el planeta Tierra, si esta es la Vía Láctea, el planeta Tierra está en las orillitas de la Vía Láctea. Más o menos por aquí, por donde tengo el pointer, en algún lugar de esto, de lo más lejitos de la Vía Láctea, ahí está el planeta Tierra, y hay millones de años de luz en todo esto. Se han identificado exoplanetas ya, se están estudiando para ver, muy parecidos al clima de la Tierra en cuanto a la estrella que los ilumina, el Sol, pues de ellos, sus rotaciones, sus características geológicas, sus características geográficas. Nada, va a ser idéntico a la Tierra, pero que se parezca y que pueda lugar, sin duda,
que si el ser humano lograra llegar a uno de estos planetas, exoplanetas, sin duda que su forma cambiaría, porque el ser humano, como todo sistema vivo, pues tendría que adaptarse a ese nuevo entorno. Si es que va a sobrevivir, tendrá que adaptarse. No es el entorno que se adapta a uno, sino uno al entorno. Entonces, tal vez cabezas más grandes, tal vez cabezas más pequeñas, tal vez cuerpo de lagarto, quién sabe. Y eso es lo que se estudia. ¿Cómo podemos llegar y ser los mismos? Ser los mismos, ¿verdad? Como somos, nos gusta como somos, por nada en particular, solo porque así somos. Dos piernas, dos brazos, una cara, una cabeza. Entonces, eso significa el nivel de propósito más ambicioso. Fijarse propósitos más ambiciosos, niveles de propósito. Incrementar la capacidad humana y el nivel de propósito. O sea, fijarse metas cada vez más ambiciosas. Vamos a ver si vemos por aquí alguna duda hasta hoy, alguna preguntita. Diego Anthony, ¿qué te parece el tema hasta hoy? ¿Qué opinas? Bastante interesante. Cristian Rodolfo, ¿qué opinas? Julio Enrique dice, parte que menciona ingeniero es el parte del cúmulo local de la constelación de Virgo. Ahí se encuentra la parte de nuestro planeta solar. Bueno, gracias Julio por la ilustración. Ah, ese Julio, bueno, está en la constelación Virgo, nuestro planeta. ¿Ah? La verdad es que sobre la Vía Láctea hay mucho que conocer. Eh, tenemos una perspectiva bastante limitada, porque con esa inmensidad y el hecho que nosotros estemos dentro de esa inmensidad, bueno, realmente hay que hacer modelos bastante sofisticados para poder entender la, la estructura, ¿verdad?, de una cosa tan inmensa como esa. Pero sí, ¿verdad? Ciertamente, eh, hasta hoy pues se nos ubica por ahí y la fuente es confiable, digamos, ¿sí?
Julio César Mejía. Moisés Augusto, ¿qué opinan sobre la informática? Que realmente que tantos avances, ¿verdad? Como usted dice que hoy pensamos en colonizar otros planetas, ¿verdad? Han permitido realmente un desarrollo muy grande a comparación de cómo, o sea, de dónde venimos, ¿verdad? En tan poco tiempo, porque respecto al siglo pasado, a este, bueno, en las últimas décadas, hemos hecho un salto muy grande, ¿verdad? Sí, Yo ¿verdad? diría. Exacto, muy grande. A través. ¿Y qué opinas de la premisa fundamental de la informática? Pues que realmente eh, es importante porque ha permitido, ¿verdad? Realmente sacar bueno, conocer o saber más cosas acerca, bueno, que no sabíamos y realmente experimentar más cosas, ¿verdad? Yo diría. Bueno, entonces, jóvenes, datos versus información. No hay diferencia desde la perspectiva de la teoría general de los sistemas, no hay diferencia. Datos es información. En ingeniería informática se suele denominar datos a la información que entra en un sistema informático corporativo. Ya. Pero eso es información desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas. Pero el término dato, es una herencia de los comienzos de la programación de computadoras. Cuando las computadoras comenzaron a utilizarse de manera práctica, realmente no se pensó en, en producir información propiamente dicho, sino que solamente se les llamaba máquinas trituradoras de números, o sea, para hacer cálculos matemáticos. Tanto así que el primer lenguaje de programación eh, de, digamos, alto nivel fue un lenguaje que se llamaba Fortran. Todavía existe, ¿verdad? Y está bien modernizado. Se utiliza, hay un Visual Fortran, bueno, hay versiones Fortran orientadas a objetos, etcétera. Pero en esa época era un lenguaje puramente matemático. Y, y Fortran viene del de fórmula y trans de traducción. ¿Verdad? Entonces, Formula Translation, que en español querría decir eh, así muy, no muy literalmente, eh, cálculo de fórmulas. Entonces, si hablamos de fórmulas, tiene bastante sentido porque cuando hablamos de problemas de física, o específicamente de alguna de las ramas de la física, como la mecánica, la electricidad, pues lo que tenemos es un montón de fórmulas, ¿verdad? Muy difíciles de computar mentalmente o con papel, ¿verdad? A mano, pues. Entonces, ya se le llamaba datos, incluso cuando uno le daba un problema de física, decir cuáles son los datos, ¿verdad? Y ya ponía los datos ahí, entonces a buscar la fórmula correspondiente, sustituían la fórmula con los datos,
¿verdad? Y de ahí viene la palabra dato, pues, ¿verdad? Entonces en Fortran, el principio de la programación, así se llamaba, ¿sí? Datos. Todavía no está consolidado el concepto de información. Así que aquí tenemos, por ejemplo, un programa de cálculo, ¿verdad? Típico, pues donde decimos los datos, aquí es para eh, calcular el valor futuro de un valor presente, entonces tenemos la fórmula, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más las tasas de interés elevado a el plazo. Entonces, en Fortran lo que se hacía, bueno, alimentar estos datos a un programita, ¿verdad? Que calculara esto, el F, y salía el F, el valor de F, alimentado por los datos P, I y N. Valor presente, tasa de interés y plazo. Y esto se utilizaba más que todo en entornos de ingeniería, por supuesto, ¿no? Donde pues se hace mucho cálculo matemático por fórmulas. Ahora, modernamente lo que entendemos por dato, inclusive en ingeniería informática, pues, dato, valor cuantitativo o cualitativo que describe un atributo de una persona, objeto o evento. Como por ejemplo, 25 es un dato, digamos que para la edad, el atributo edad de una persona, M podría representar el sexo de esa persona, el atributo sexo de esa persona, y 155, pues el peso en libras, ¿verdad? De una persona, de esa persona. Ahí tenemos los datos, ¿verdad? Y los atributos que están midiendo esos datos. Esos son los valores particulares de esos atributos para una persona. Sí, ahí tenemos pues. Y ese es el concepto de datos. Ahora, ¿cuál es el concepto de información? Mensaje erigido a partir de datos. Estamos hablando, pues, dentro del ámbito de la ingeniería informática, ¿no? Mensaje erigido a partir de datos, presumiblemente para incrementar el conocimiento sobre algo al receptor. Presumiblemente, bueno, no se saca la información solo por sacarla, sino que hay alguna intención. ¿Verdad? Esperamos pues que sea para incrementar el conocimiento sobre algo de quien recibe esa información. Reconozcamos también que en los seres humanos la información de entrada, la información que recibimos, pues es en forma de estímulo sensorial, a través de la vista, el oído, pues es como percibimos eh, el contenido de los mensajes, ¿verdad? Ya sea que hablado, como yo estoy hablando, a ustedes en este momento, o lo que ven ustedes en la pantalla, ¿verdad? Y no, no percibimos nada de información en este momento con el sentido del olfato, porque no tiene esa característica, ¿verdad? No se ha considerado mucho. Sí se puede hacer, la verdad es que podemos codificar los olores, así como los colores, también podemos codificar los olores, ¿verdad? Y producir el olor que querramos a través de un parlante, digamos, de olores. Podemos combinar, ¿verdad? Decenas, centenas o miles de, de olores específicos, combinarlos, bueno, y hacer que la computadora emita algo que estimule nuestro olfato.
Ya se puede hacer desde hace tiempo, pero no se ha considerado tan útil, porque como se imaginarán, habrá algunos que siempre hay personas malintencionadas que querrán inundarnos de malos olores a través de nuestra computadora, sabotear a través de malos olores, ¿verdad? Pero no es tan diferente a cómo crear colores, pues combinaciones de colores, no es tan diferente. Podemos crear combinaciones horribles de colores, pero bueno, no nos afecta, ¿verdad? Mucho, pero los olores sí. En la TGS ya sabemos, ¿verdad? Diferenciar entre datos e información carece de sentido en cualquier clase de sistema, pues los llamados datos también son información que por ser datos, llamarse datos, son los que entra información que entra al sistema. Entonces tenemos en claro esto, ¿verdad? La diferencia entre el concepto de datos, de dónde provienen, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que la TGS nos dice no hay diferencia, pero tendemos en informática, en ingeniería informática, a llamarle datos a lo que entra, bases de datos, decimos, ¿verdad? Quiere decir que ahí están almacenados, están estructuradas ciertas características de objetos, eventos o personas, ¿verdad? Y ahí están los datos, los valores de esas características de cada objeto, evento o persona. Y a eso le llamamos una base de datos. Pero en la TGS, ya sabemos, no tiene sentido que es información, datos es información que entra al sistema. Veamos si hay alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Bueno, jóvenes, entonces ha sido un gusto atenderles una vez más. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde.